Hay señales del cuerpo que son imposibles de ignorar y otras que son extrañamente sutiles. Una de las fuentes que tenemos delante menciona una que me ha dejado pensando. La orina espumosa. No es algo que te haga salir corriendo a urgencias, pero puede ser la primera pista de que los riñones, nuestros filtros de altísima tecnología, están empezando a tener una fuga masiva. Hoy nos metemos de lleno en el síndrome nefrótico, basándonos en un texto médico muy detallado para entender qué pasa cuando esa barrera de contención, pues, se rompe. Vale, vamos a desgranar esto. La misión aquí no es dar una clase de medicina para un examen, sino pillar la lógica interna de este lío. ¿Por qué de repente los riñones empiezan a dejar escapar proteínas a lo bestia? ¿Qué efecto dominó provoca eso en el resto del cuerpo? Y sobre todo, ¿qué herramientas tenemos para intentar tapar esa vía de agua? Es más bien el resultado, un cuadro clínico con 4 señas de identidad muy claras. La primera es una pérdida exagerada de proteínas por la orina, lo que los médicos llaman proteinuria, y cuando digo exagerada, hablo de más de 3,5 gramos al día. Un momento, para poner eso en contexto. ¿Cuánto es lo normal? Ahí está la clave. Una persona sana elimina menos de 150 miligramos. Estamos hablando de una diferencia de más de 20 veces. Es una auténtica barbaridad. Esa fuga provoca el segundo pilar. Como pierdes proteínas, sobre todo una llamada albúmina, sus niveles en sangre se desploman. Eso es la hipoalbuminemia. El tercer pilar es que el cuerpo reacciona de forma extraña. Los niveles de grasa, de lípidos, se disparan en la sangre y también aparecen en la orina. Y el cuarto, el más evidente para la persona, es la hinchazón, los edemas. Todo por un fallo en la llamada barrera de filtración glomerular. Básicamente, el filtro del riñón se ha roto. Aquí es donde la historia se complica y para mí se vuelve fascinante. Uno pensaría que un fallo tan concreto tendría una o dos causas, pero la lista que tenemos delante es enorme. Es como si un montón de carreteras completamente distintas acabaran llevando al mismo precipicio. Exacto. El problema puede empezar en el propio riñón, que es lo más habitual, casi un 70% de los casos en adultos. Son las glomerulopatías primarias, enfermedades con nombres algo intimidantes como enfermedad de cambios mínimos o glomeruloesclerosis focal y segmentaria, que en el fondo solo describen distintos patrones de cómo se daña ese filtro. Pero es el segundo grupo, las causas secundarias, el que me parece una locura. Resulta que tus riñones pueden acabar así por culpa de la diabetes, del lupus, de un cáncer. Espera, incluso por el veneno de una serpiente. ¿Cómo es posible que algo tan distinto acabe en el mismo punto exacto de fallo renal? El riñón es increíblemente sensible a lo que pasa en el resto del cuerpo. Se convierte en el escenario donde otras batallas se hacen visibles. Por eso es tan importante esta idea. A veces el riñón actúa como el canario en la mina de carbón para todo el organismo. Un problema en la orina podría ser la primera pista de un cáncer de pulmón o de colon, lo cual es una idea potentísima. O sea que un análisis de orina te puede estar chivando un problema mucho mayor y en un lugar que ni te imaginas. Precisamente. Las causas secundarias son un mapa del cuerpo. Tienes las metabólicas, con la diabetes como la gran protagonista, las autoinmunes, donde tu propio sistema de defensa se vuelve loco y ataca al riñón, como en el lupus o las vasculitis. Luego están las neoplasias, linfomas, leucemias, tumores sólidos, todos pueden manifestarse así. También hay una lista de fármacos y toxinas. Los antiinflamatorios que tomamos para el dolor de cabeza, si se abusa de ellos, pueden ser una causa. Metales pesados, litio, incluso la heroína. Y por supuesto, las infecciones. El virus de la hepatitis B o C, el VIH, la malaria, la sífilis. Y la lista sigue con la preeclampsia en el embarazo, el rechazo de un trasplante y hasta causas genéticas, como el síndrome de Alport. Es abrumador. Me pongo en la piel de alguien que recibe este diagnóstico y mi primera pregunta sería, ¿cómo no me di cuenta antes? Con un origen tan caótico, ¿qué se siente en el día a día? Pues al principio puede que no se sienta gran cosa. Los síntomas iniciales son muy vagos. Cansancio, debilidad, dolor de cabeza, falta de apetito. Cosas que podrías achacar a 1000 otras historias. El verdadero protagonista, el que suele llevar a la gente al médico, es el edema, la hinchazón. Y suele aparecer cuando la albúmina en sangre ya ha caído por debajo de un umbral crítico de 25 gramos por litro. ¿Y esa hinchazón cómo funciona exactamente? ¿Por qué se acumula el líquido? Es pura física.
La albúmina en la sangre actúa como una especie de imán para el agua, como una esponja que mantiene el líquido dentro de los vasos sanguíneos. Es lo que se llama presión oncótica. Si pierdes la albúmina por la orina, pierdes esa fuerza de retención. El agua ya no tiene nada que la sujete dentro de las venas y empieza a escaparse hacia los tejidos. Por eso te hinchas. Fascinante. Y es una hinchazón muy característica. Es blanda, si aprietas con el dedo dejas una marca, es simétrica en ambos lados del cuerpo y cambia con la gravedad. Por la mañana, después de estar tumbado, es más normal tener la cara y los párpados hinchados. A lo largo del día, el líquido va bajando y se acumulan las piernas y los tobillos. Pero el dato que realmente impacta es que, para cuando esa hinchazón es evidente, el cuerpo ya ha acumulado entre 4 y 5 litros de líquido extra. O sea que para cuando te notas los tobillos hinchados, ya llevas dentro el equivalente a 2 botellas grandes de agua de más. Es un dato brutal. ¿Y qué hay de lo de las grasas? ¿Por qué se dispara el colesterol? Es una reacción en cadena. El hígado detecta que faltan proteínas en la sangre y entra en pánico. Su reacción es ponerse a fabricar de todo a marchas forzadas para intentar compensar. En ese frenesí de producción, no solo fabrica albúmina, sino también lipoproteínas, que son las moléculas que transportan el colesterol y los triglicéridos. El resultado es que inunda la sangre de grasas. Suena a una solución un poco torpe por parte del hígado, ¿no? Es como si al ver que falta un tornillo en una pared, decidiera fabricar y lanzar a la habitación todo tipo de piezas de ferretería, creando un desorden aún mayor con el colesterol. Es una buena analogía. Es una respuesta de emergencia, no muy refinada, que soluciona un problema creando otro. Y a veces este exceso de grasa es visible. En casos graves pueden aparecer pequeños depósitos amarillentos de grasa en los párpados, los antalasmas. Vale, hasta ahora tenemos riñones que gotean, hinchazón por todo el cuerpo, el colesterol por las nubes. Pero hay un punto en el material que me ha dejado helado. El riesgo altísimo de trombosis. No es nada intuitivo. Piensas en riñones, en líquido, no en coágulos de sangre. ¿Qué está pasando ahí? Aquí es donde vemos la verdadera dimensión del desastre. El filtro del riñón, cuando se rompe, no discrimina. Es como una red de pesca con un agujero enorme. Se escapan los peces grandes y los pequeños. Por la orina no solo se fuga la albúmina. Para. ¿Me estás diciendo que por la orina también se escapan las proteínas que nos protegen de la coagulación? Exactamente. Se pierden anticoagulantes naturales que todos tenemos, como la antitrombina o la proteína S. Así que, por un lado, te quedas sin tus defensas contra los trombos. Y por otro, el hígado, en ese estado de hiperproducción del que hablábamos, también se pone a fabricar más factores que favorecen la coagulación. Tienes la tormenta perfecta. Es una locura. Es como si al intentar apagar un fuego, los bomberos en vez de agua tiraran también los extintores a las llamas. Creas un estado en el que el cuerpo está deseando formar un coágulo. El término médico es estado de hipercoagulabilidad. Y las cifras son muy serias. La trombosis afecta a entre un 10 y un 40% de estos pacientes. Puede ocurrir en las piernas, en los pulmones o en el peor sitio posible, en las propias venas del riñón, provocando un infarto renal. Y por si fuera poco, hay otra complicación de la que se habla menos: las infecciones. La lógica es la misma. Por la orina también se pierden inmunoglobulinas, nuestros anticuerpos, dejando el sistema inmunitario en cuadro. De acuerdo. El panorama es complejo y bastante grave. Tenemos un fallo local con consecuencias sistémicas devastadoras. ¿Cómo se pone nombre y apellidos a todo esto y, sobre todo, cómo se le pone freno? El diagnóstico empieza por confirmar esos 4 pilares de los que hablábamos: un análisis de orina para ver esa pérdida masiva de proteínas y uno de sangre para confirmar la caída de la albúmina y la subida del colesterol. Hay un detalle curioso en los análisis. Un marcador de inflamación muy común, la velocidad de sedimentación o VHS, aquí no sirve de nada porque siempre sale por las nubes. En cambio, otro marcador, la proteína C reactiva, sí que es útil para saber si hay una inflamación real. Pero con eso solo confirmas que tienes el síndrome, no por qué lo tienes. Correcto. Y esa es la pregunta del millón. Para responderla, en la mayoría de adultos, la prueba clave es la biopsia renal. Hay que coger una muestra minúscula del tejido del riñón y mirarla al microscopio. Es la única manera de ver qué tipo de lesión tiene el filtro y, por tanto, de saber cuál es la causa y cómo atacarla. Bien,
Una vez tienes el mapa completo, ¿cuál es el plan de batalla? El tratamiento se organiza en 4 frentes. El primero, y el más importante, es el etiológico. Ir a por la causa original. Si es el lupus, tratar el lupus. Si es una infección, el antibiótico o antiviral correspondiente. Si no puedes curar la causa, al menos hay que controlarla. Tiene sentido. Atacar la raíz del problema. El segundo frente es el sintomático, principalmente luchar contra los edemas. Aquí se usan diuréticos para forzar al riñón a eliminar todo ese líquido sobrante. Se empieza con los más suaves y se va subiendo la potencia, si es necesario, con fármacos como la furosemida. El objetivo es una pérdida de peso muy controlada, de aproximadamente medio kilo al día. Suena como caminar por un alambre. Hay que quitar el líquido sobrante sin pasarse. Totalmente. El tercer pilar es clave para el futuro del riñón: frenar la progresión del daño. Y para esto hay unos fármacos que son estrellas: los ICA y los ARA2. Son medicamentos que se usan para la tensión arterial, pero aquí tienen un objetivo distinto. Su mecanismo es brillantísimo. Reducen la presión dentro de la propia unidad de filtrado del riñón. Al bajar esa presión interna, es como si le quitaras estrés al filtro dañado. La consecuencia es que la fuga de proteínas puede reducirse hasta en un 50%. Vaya, así que no estás intentando tapar el agujero, sino bajar la presión del agua para que se escape menos. Es muy elegante. Es una estrategia muy inteligente, sí. Y el cuarto y último pilar es tratar las complicaciones. Para el colesterol por las nubes se usan estatinas y para el riesgo de trombosis la anticoagulación no se da a todo el mundo, pero se valora muy seriamente en pacientes de alto riesgo, sobre todo si tienen la albúmina por los suelos. Y, por supuesto, a todo esto se suman las medidas de estilo de vida, una dieta muy estricta sin sal para ayudar con los edemas y un control de las proteínas y las grasas. Entonces, si lo resumimos todo, ¿qué significa esto? El síndrome nefrótico no es tanto una enfermedad como una declaración de guerra por parte de los riñones. Es una luz de alarma roja que te avisa de que su sistema de filtrado, que es una obra de ingeniería biológica, está completamente comprometido. Y ese fallo microscópico y local provoca un tsunami por todo el cuerpo, alterando el equilibrio de líquidos, la coagulación, el colesterol y hasta las defensas. Exacto. Lo que este análisis deja clarísimo es la brutal interconexión que hay en nuestro cuerpo. Un problema que podríamos calificar casi de fontanería a escala microscópica en un órgano, el riñón, obliga al hígado a entrar en modo de producción masiva. Cambia la química de la sangre hasta volverla peligrosa y nos deja vulnerables a las infecciones. Y esto nos deja una pregunta final para reflexionar. ¿Con qué frecuencia pensamos que un problema de salud está aislado en un solo órgano, cuando en realidad, como hemos visto aquí, puede ser solo la punta del iceberg, la manifestación más ruidosa de un desequilibrio que afecta a todo el sistema?